Los hechos comentados en este vídeo tuvieron lugar en la ciudad canadiense de Laval. El 2 de octubre de 2009, Natasha Cournoyer, de 37 años, no fue a ver a su madre, no contestó llamadas telefónicas y no estaba en casa. Pronto resultó que ninguno de los amigos y compañeros de trabajo de Natasha la vio ese día. Alrededor de las 5 de la tarde, sus familiares presentaron una denuncia de desaparición y la policía inició su investigación. Natasha trabajó como especialista en relaciones públicas para el Servicio Correccional de Canadá. En primer lugar, los detectives decidieron ir a su lugar de trabajo y entrevistar a sus compañeros. Al llegar allí, encontraron que el auto de Natasha todavía estaba en un estacionamiento cercano. En ese momento, un hombre estaba parado cerca de su auto, estaba nervioso y se comportaba de forma bastante extraña. En su conversación con la policía, les dijo que él y Natasha tenían una relación y que él estaba allí porque estaba tratando de descubrir a dónde podría haber ido. El nombre del hombre era Michel Trottier. La puerta trasera del coche de Natasha tenía arañazos. Sin embargo, no estaba claro si esto tuvo algo que ver con su desaparición o si los rasguños aparecieron antes. No había motivos para sospechar que Michel Trottier estuviera implicado en la desaparición de Natasha, y los detectives continuaron su trabajo. Después de entrevistar a los colegas de Natasha, descubrieron que ella estaba en el trabajo el 1 de octubre de 2009. Ese fue el día antes de la desaparición. Ninguno de los que trabajaron con ella ese día notó nada extraño en su comportamiento. Estaba de buen humor y amigable como siempre, nada parecía molestarla. El 2 de octubre, Natasha necesitaba un día libre mientras ella y su madre planeaban resolver problemas con una lápida de su padre, recientemente fallecido. Por lo tanto, el 1 de octubre permaneció en el trabajo más tiempo de lo habitual y abandonó el edificio alrededor de las 8 p.m. Según sus amigos, Natasha no tenía conflictos con nadie, y era difícil imaginar que alguien pudiera guardarle rencor. Trabajaba en una oficina y no tenía contacto con los presos. La describieron como una persona abierta y amable. La policía envió un gran número de agentes a buscar a Natasha Cournoyer. La búsqueda involucró incluso aviación y servicio canino. Primero examinaron el territorio adyacente al estacionamiento. Sin embargo, no encontraron ninguna pista que pudiera ayudar en la investigación. Los amigos y familiares de Natasha incansablemente colocaban folletos con su foto y esperaban que alguien pudiera verla o saber algo sobre su desaparición. Las primeras horas después de la desaparición de una persona son las más importantes. Ahí es cuando es más probable que se encuentren testigos o alguna evidencia. En el caso de Natasha Cournoyer, se perdió un tiempo valioso porque la policía recibió el informe la tarde del 2 de octubre, 21 horas después de que ella hubiera abandonado su lugar de trabajo. Las actividades de búsqueda se realizaron los días 3, 4 y 5 de octubre y no arrojaron resultados. Sus familiares ofrecieron una recompensa de $10,000 por información que pudiera ayudar a localizar el paradero de Natasha. Michel Trottier, el hombre que salía con Natasha, creía que alguien la había secuestrado. A través de la televisión, se dirigió a un posible secuestrador para pedirle que liberara a su amada. Mientras tanto, la policía estudió la vida personal de Michel y Natasha. Salieron durante 4 años y su relación estaba lejos de ser ideal. Como descubrieron los detectives, Michel y Natasha rompieron varias veces, pero luego reanudaron su relación. La policía consideró todas las versiones posibles sobre la desaparición de la mujer. Al restaurar los acontecimientos del último día de trabajo de Natasha, los detectives accedieron a las cámaras de CCTV dentro del edificio donde trabajaba y en su fachada. Entró al edificio a las 9:04 de la madrugada. Natasha llegó al trabajo en coche, que dejó en un aparcamiento abierto. Aquella mañana había pocas plazas de aparcamiento libres y aparcó el coche en el lado opuesto, lejos de la carretera. Al revisar más a fondo las grabaciones, descubrieron que Natasha salió del edificio a las 8:07 p.m. Otro vídeo confirmó que acudió al lugar donde estacionó su auto, pero ese lugar del estacionamiento tenía una luz muy pobre. En algún momento Natasha desapareció en la oscuridad. Al cabo de unos minutos, se podía ver cómo se encendían los faros del coche. El coche empezó a moverse, no a la salida, sino al lado opuesto del estacionamiento. Este lugar también tenía poca iluminación. Cuando el coche se detuvo, las luces se apagaron. El vehículo permaneció en este lugar durante unos 20 minutos y luego comenzó a desplazarse hacia la salida. Y no era el coche de Natasha, ya que conducía un Mazda. Como se pudo comprobar por otros registros, en el vídeo apareció una minivan Ford Windstar. También resultó que este auto estacionó a las 6:35 p.m. y estacionó al lado del auto de Natasha. Por todo lo visto en el vídeo,
La policía asumió que lo más probable es que la desaparición de Natasha Cournoyer se tratara de un secuestro. El quinto día de búsqueda, el 6 de octubre de 2009, ya no se trataba de una persona desaparecida, sino de la privación de la vida de una persona. Encontraron el cuerpo de Natasha en un terreno baldío en el área de Puente Trumbo, a unas 20 millas de donde trabajaba. El cuerpo yacía junto a un camino de terracería que conducía a la orilla del río. La noticia de la muerte de Natasha conmocionó a todos sus familiares y amigos. Se sintieron aún peor cuando escucharon la información del informe del médico forense. La causa de la muerte de Natasha fue el estrangulamiento. Antes de morir, alguien la golpeó 9 veces en la cara y le rompió la nariz. Había marcas en sus muñecas y tobillos que indicaban que alguien la ató durante su vida. Encontraron líquido seminal dentro del cuerpo. Sirvió como fuente de ADN. Mientras esperaban los resultados del análisis de ADN, los detectives intentaron identificar al dueño de la minivan registrada el día de la desaparición de Natasha. En 2009, había 2 moteles cerca de donde trabajaba. 10 días después del hallazgo del cadáver, el 16 de octubre de 2009, la policía los visitó a ambos, comprobando las tarjetas que los huéspedes rellenan al hacer el check-in. La policía descubrió que un hombre que indicó que su vehículo era un Ford Windstar se alojaba en el motel Lido el día que desapareció Natasha Cournoyer. El hombre resultó ser Claude LaRouche, de 48 años, quien estaba registrado como delincuente sexual y cumplió condena 2 veces. En 1993, el tribunal lo condenó a 1 año de prisión y 2 años de libertad condicional por obligar a una conocida de 19 años a tener relaciones sexuales. En 2005, el tribunal condenó a LaRouche a 40 meses de prisión por intentar secuestrar a una niña de 7 años que milagrosamente logró liberarse de su abrazo y correr hacia la casa de un vecino. Basta pensar en estas palabras. Por intentar secuestrar a una niña de 7 años, lo enviaron a prisión por solo 40 meses. Por favor, escriba en los comentarios a continuación lo que piensa sobre este castigo. ¿No es demasiado suave? En noviembre de 2008, LaRouche volvió a ser libre, comenzó a trabajar como carpintero y se casó con una mujer que tenía 2 hijos. En 2009, vivían todos juntos en esta casa, a 10 minutos en coche del aparcamiento del que desapareció Natasha Cournoyer. Entonces, como dije antes, los detectives descubrieron que Claude LaRouche se registró en un motel la noche en que Natasha desapareció. Llamaron a expertos forenses a la habitación donde se hospedaba, encontraron manchas de color rojo oscuro muy frotadas en la alfombra y enviaron las muestras a análisis. El mismo día, los detectives fueron a la dirección donde vivía LaRouche para hablar con él. Debido a la naturaleza de los casos por los que había estado previamente en prisión, su ADN ya estaba en posesión de la policía. Sin embargo, necesitaron tiempo para compararlo con el ADN encontrado en el cuerpo de Natasha. El hombre negó saber quién era Natasha Cournoyer, pero admitió que frecuentaba el motel Lido porque era barato. Según su relato, no estaba satisfecho con la vida íntima con su esposa y frecuentemente alquilaba una habitación en un motel, donde llamaba a mujeres que le ofrecían servicios sexuales por dinero. Cuando se le preguntó dónde estaba y qué estaba haciendo el 1 de octubre, el día en que Natasha desapareció, LaRouche dijo que no recordaba nada, incluido que no recordaba haber estado en el motel Lido ese día. LaRouche atribuyó esta pérdida de memoria a haber consumido demasiadas sustancias ilegales, pero muy pronto, aunque no del todo, la memoria volvió a él. Un mes después del hallazgo del cadáver, el 5 de noviembre de 2009, los detectives volvieron a su casa, esta vez para no hablar. El análisis de ADN estableció que el líquido seminal en el cuerpo de Natasha Cournoyer pertenecía a Claude LaRouche. El ADN de Natasha se encontró en la habitación del motel que alquiló y en el interior de su coche. La víctima no conocía al sospechoso y no había ningún vínculo entre el crimen y el trabajo de Cournoyer como oficial de comunicaciones para el Servicio Correccional de Canadá, dijo la policía de Montreal. Creo que con el arresto de este sospechoso, los ciudadanos podrían sentirse más seguros en la calle, dijo el inspector de policía de Montreal, Daniel Rousseau. Los vecinos de LaRouche quedaron impactados por el arresto. Lo describieron como amigable y educado. Al día siguiente, 6 de noviembre de 2009, Claude LaRouche se convirtió en sospechoso en el caso de Natasha Cournoyer. Al principio negó su culpabilidad, pero al darse cuenta de que había suficientes pruebas en su contra, admitió que le había quitado la vida a Natasha, pero al mismo tiempo insistió en que no quería hacer esto y que su muerte fue un accidente. El juicio se desarrolló en 2011.
presentó dos versiones de lo sucedido, la del imputado y sus abogados y la del fiscal. Echemos un vistazo primero a la versión de Claude LaRouche. Su testimonio indicó que esa noche estaba esperando en el estacionamiento a un vendedor de sustancias ilegales. LaRouche estaba sentado en su automóvil cuando vio aparecer a una mujer a su lado. Era Natasha. La atacó, la empujó hacia el interior de su auto y cerró la puerta. Luego habló con ella y Natasha accedió a acompañarlo al motel. Los lapsos de memoria no le permitieron a Claude LaRouche recordar por qué estuvo parado al otro lado del estacionamiento durante 20 minutos y qué hizo. Milagrosamente, el hombre recordaba solo aquellos momentos que no podían jugar en su contra. Según LaRouche, cuando estaban en la habitación del motel, Natasha se ofreció a satisfacerlo si la dejaba ir después de eso. Él aceptó. Después de que Natasha hiciera lo que LaRouche le pidió, se pelearon. Durante esta pelea, LaRouche perdió el control, la atacó y finalmente la estranguló. Luego limpió la habitación, metió el cuerpo de Natasha en su coche, condujo a casa y se fue a la cama. Por la mañana, cuando todas las sustancias que había consumido dejaron de funcionar, se dio cuenta de que había hecho algo irreparable y decidió deshacerse del cuerpo. Cortó los documentos y las tarjetas bancarias de Natasha y los arrojó por la ventanilla del coche mientras conducía el cuerpo hasta donde lo encontraron. Una vez más, subrayó que es la versión de Claude LaRouche. Cuanto más hablaba, más preguntas planteaba su historia. Según sus palabras, al día siguiente de deshacerse del cuerpo, regresó a él y lo cubrió con una manta porque le preocupaba que Natasha se congelara. Pasó otro día y regresó al cuerpo para recuperar la manta. LaRouche temía que nadie encontrara a Natasha debido a la manta. Si resumimos todo lo que dijo, podemos concluir que no recordaba algo debido a su conciencia nublada y que algunas de sus acciones eran ilógicas. Y lo más importante es que no quería quitarle la vida a Natasha. Eso es lo que LaRouche intentó convencer a los participantes en el juicio. La versión de la fiscalía tuvo como base pruebas materiales, pero también contaron con un testigo que dijo que estaba paseando a su perro cerca del estacionamiento el mismo día que desapareció Natasha Cournoyer. Allí presenció cómo Claude LaRouche intentó atacar a una chica que estaba trotando, pero cuando LaRouche vio a un hombre con un perro, se fue rápidamente. Eran alrededor de las 7 de la tarde y atacó a Natasha Cournoyer una hora después. El fiscal creía que LaRouche había atado a Natasha y la había llevado a un motel en contra de su voluntad. Ella nunca salió viva del motel. En junio de 2011, Claude LaRouche fue declarado culpable. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 25 años. Durante el juicio, descubrieron que 2 semanas después de su ataque a Natasha Cournoyer, LaRouche intentó estrangular a otra mujer, Dominique Martel, quien le mordió el dedo y logró defenderse del ataque. Durante el juicio por este caso, Claude LaRouche fue declarado criminal peligroso, lo que, según las leyes canadienses, hace que su estancia en prisión sea indefinida y difícilmente pueda esperar una liberación anticipada. Natasha tuvo una vida tranquila y feliz, tenía sueños y metas. Esta vida le fue robada por un hombre que ya había cometido graves delitos, pero él era libre como el aire. Este hombre tenía un pasado criminal y vivía entre personas. ¿Cómo pudo terminar en la sociedad un hombre que intentó secuestrar a una niña de 7 años? ¿Por qué nadie lo controlaba? Estas preguntas no abandonan a la familia y amigos de Natasha. Después de todo, si el sistema hubiera funcionado de otra manera y LaRouche estuviera donde pertenecía, Natasha habría seguido viva. Kani Ong, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano donde cenaba con personas cercanas. Su familia presentó una denuncia de desaparición a la policía y pronto las autoridades hicieron un descubrimiento impactante. La historia de Kani Ong aún vive en la memoria de muchos malayos. Esta tragedia sacudió al país, no solo por su carácter terrible y sin sentido, sino también porque ocurrió en un popular y prestigioso centro comercial equipado con cámaras de vigilancia. Kani Ong Laikian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía una relación muy estrecha con sus padres. En 1995, Kani viajó a Estados Unidos para estudiar y tratar de desarrollar una carrera en el campo de la tecnología de la información. Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un chico llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de etnia china, cuyos padres emigraron de Singapur hace más de 20 años. Kani y Brandon eran amigos al principio,
pero pronto su amistad se convirtió en una relación romántica. Brandon se convirtió en una persona muy cercana para Kanye, intentó apoyarla en todo y ayudarla. En 2001 la pareja se casó. Kanye tenía todo lo que soñaba tanto en términos de su carrera como de su vida personal. En 2003 trabajó como analista en San Diego, estaba haciendo planes para el futuro junto con su marido y quería ser madre. Pero ese año, una secuencia de ciertos eventos finalmente resultó en que sucedieran eventos horribles. En 2003, al padre de Kanye, Ong Bi Jeng, le diagnosticaron cáncer y ella tomó la decisión de regresar a Malasia para visitarlo y ayudar a su familia a superar esta terrible experiencia. El 1 de junio de 2003, Kanye aterrizó en Malasia con Brandon. Brandon regresó a Estados Unidos al cabo de un par de días y Kanye se quedó en Kuala Lumpur y dedicó la mayor parte de su tiempo a cuidar a su padre, que estaba siendo tratado en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas y horas. Hablaron de todo, incluso de sus 2 gatos, y ella le reprochó que los sobrealimentara. Casi sonaba como si estuvieran hablando de sus hijos. Al padre de Kanye le extirparon el riñón, pero afortunadamente su salud estaba mejorando. Estaba recuperándose. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kanye planeaba regresar a Estados Unidos. El día antes del vuelo, invitó a su madre, Pearlie, su hermana Elsie y amigos cercanos a una cena de despedida en el restaurante, ubicado en uno de los populares centros comerciales. El 13 de junio de 2003, Kanye y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. Al no poder encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial, Kanye tuvo que conducir dentro del estacionamiento subterráneo, que no era gratuito. Pero no era la tarifa lo que preocupaba a la madre de Kanye, sino el hecho de que el estacionamiento estaba mal iluminado. Dejando el coche, subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Kanye estaba feliz de ver a sus amigos de la infancia. A algunos de ellos hacía mucho tiempo que no los veía y tenían mucho de qué hablar. Al cabo de unas horas, empezó a notar que Pearlie parecía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa, a lo que Pearlie respondió que tuvo un día muy ocupado y que no le importaba irse. Kanye les dijo a sus amigos que regresaría pronto y se levantó de la mesa con su madre y su hermana Elsie. Los 3 se acercaron a la máquina para pagar el aparcamiento. Mientras hacía cola para llegar a la terminal, Kanye se dio cuenta de que había dejado una multa de aparcamiento en el coche. Les dijo a su hermana y a su madre que hicieran fila y bajó a buscar el boleto. La cola de la terminal desapareció, pero Kanye aún no había regresado. Pasaron 10 minutos más, y su hermana empezó a llamarla. La primera llamada quedó sin respuesta y la segunda fue redirigida a un correo de voz. Claramente algo andaba mal. Elsie y Pearlie se dirigieron inmediatamente al estacionamiento, donde, para su sorpresa, descubrieron que el auto de Kanye ya no estaba allí. Dieron varias vueltas alrededor del estacionamiento, después de lo cual estuvieron absolutamente seguros de que Kanye desapareció junto con el auto. Pearlie estaba segura de que algo le había pasado a su hija, ya que Kanye no se marcharía sin decir nada. El estacionamiento tenía poca iluminación, pero había cámaras de vigilancia que podrían dar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial no quiso mostrar las imágenes a los familiares de Kanye al principio, pero se dieron después de las súplicas de ayuda de su madre. Pearlie y Elsie se sentaron frente a un monitor y vieron las imágenes que las impactaron y confirmaron sus peores temores. Las imágenes mostraban al coche de Kanye saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera. Y alguien más lo conducía. La calidad de las imágenes no era buena, pero estaba claro que la persona en el asiento del conductor probablemente era un hombre. Kanye estaba sentada a su lado en el asiento del pasajero, y la posición de su cuerpo era como si estuviera recostada contra la puerta, intentando mantenerse lo más lejos posible del conductor. Después de ver las imágenes, Pearlie acudió inmediatamente a una comisaría, donde presentó una denuncia por desaparición y secuestro de su hija. La policía comenzó la investigación y la familia y los amigos de Kanye conducían por todo Kuala Lumpur, esperando desesperadamente ver su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, Brandon, el marido de Kanye, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Marcó el número de su esposa muchas veces, pero no pudo localizarla. Llamó a su madre, quien se enteró de lo sucedido. La desaparición de Kanye conmocionó a Brandon. Pearlie escuchó cómo lloraba por teléfono. Recién al amanecer, los amigos y familiares de Kanye regresaron a sus casas. Lamentablemente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía difundió información sobre la desaparición y llevó a cabo su propia búsqueda, lo que tampoco trajo ninguna esperanza. Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde secuestraron a Kanye no ayudaron a identificar al hombre que conducía el automóvil.
Habían pasado más de 72 horas desde la última vez que los seres queridos de Kani la vieron. Para las autoridades era obvio que si Kani-ong había sido realmente secuestrada, no era para pedir rescate, ya que si el móvil fuera el dinero, el secuestrador se habría presentado hace tiempo y exigiría un rescate, y esta situación no auguraba nada bueno, lo cual se confirmó ese mismo día. La policía hizo un descubrimiento siniestro. El auto de Kani fue abandonado en una de las calles de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tal condición que se puede decir con seguridad que el auto había sido conducido con una llanta pinchada durante un tiempo, como resultado de lo cual fue literalmente hecho pedazos. En la parte trasera del auto, en el asiento del pasajero, había una mancha roja, además, grande. Los peritos forenses tomaron raspaduras del asiento trasero y huellas dactilares del volante, así como de otras partes del coche. Había muchas pruebas en el coche. Hablaré más de ello más adelante. La familia y los amigos de Kani no perdieron la esperanza y rezaron para que ella regresara con ellos. Lamentablemente, al día siguiente de que se encontró el auto, todas sus esperanzas quedaron destrozadas. El 17 de junio, un trabajador de la carretera percibió un fuerte olor desagradable procedente de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, vio un cuerpo que alguien intentaba quemar con 2 neumáticos y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Real Policía de Malasia llegó inmediatamente al lugar. Sobre la carrocería yacían 2 neumáticos de coche rellenos de hormigón, que antiguamente se utilizaban como soportes para señales de tráfico. Quien lo escondió allí estaba intentando que fuera más difícil identificarlo. Los peores temores de la familia pudieron confirmarse después de que se encontró el cuerpo, pero Pearly dijo que no creerá que su hija estuviera muerta hasta que obtenga la confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que aparezca con vida, dijo. La familia se dirigió a la morgue, pero los médicos dijeron que todavía no podían confirmar que se tratara de Kani-ong. Los familiares tenían muestras de su ADN para realizar un análisis comparativo. Los resultados de la experiencia hicieron realidad la peor pesadilla de los padres de Kani. El cuerpo encontrado era efectivamente el de su hija. Algunas fuentes afirman que incluso antes de los resultados de la prueba de ADN, la familia de Kani identificó las joyas en el cuerpo, pero como madre amorosa, Pearly creyó y esperó que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que pasar. La autopsia reveló que Kani tenía 2 puñaladas en el abdomen. Un médico forense también había encontrado señales de estrangulamiento. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Kani con varios nudos. Además, se encontró semen dentro de su cuerpo, que sirve como fuente de ADN. Unos días después de que se descubrió el cuerpo, ocurrió un hecho que planteó muchas preguntas sobre el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Un policía, que trabajaba encubierto con el nombre de Subramaniam Ravichandran, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Kani, él estaba de servicio en su motocicleta junto con su compañero, patrullando las calles de una Kuala Lumpur nocturna. Vieron un coche aparcado en el lugar equivocado, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca de él para ver si había alguien dentro. Al acercarse a la puerta del conductor, Ravichandran vio a un hombre sentado detrás del volante y a una mujer a su lado en el asiento del pasajero. Tocó la ventanilla y cuando el hombre al volante la bajó un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué hacía allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado ahí charlando con su novia y no estaba haciendo nada ilegal. Tras estas palabras, el policía pidió comprobar los documentos de identidad, tanto del conductor como de sus acompañantes. Mientras el hombre al volante repartía los documentos, la mujer en el asiento del pasajero hacía extrañas señales con las manos. Parecía como si estuviera pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio volvía la cabeza hacia ella, ella se detenía. Al notar esto, el oficial le pidió al conductor que saliera del auto. El conductor le dijo agresivamente a Ravichandran que no era un policía, sino un ladrón. Después de estas palabras, levantó la ventanilla y buscó la llave en el contacto. Al darse cuenta de que el coche se marcharía, el policía sacó una pistola y disparó a la rueda delantera derecha, tras lo cual el coche arrancó a gran velocidad. Ravichandran, junto con su compañero, comenzaron una persecución en motocicleta, pero por alguna razón no pudieron alcanzar a un automóvil con una llanta pinchada. Esta es la versión oficial. La situación en la policía de Malasia en ese momento era tal que no fue una sorpresa que el oficial de servicio no pidiera refuerzos y no informara a nadie sobre lo sucedido. Ese coche con una rueda pinchada era el Purple Proton Tiara, el transporte de Kani-ong, que será encontrado abandonado en unos días. Y aunque la persecución no terminó a favor de la policía,
ahora tenían los documentos proporcionados por el conductor. El hombre en el auto era Ahmad Najib Binaris, de 27 años, y la mujer era Kani Ong, y si el oficial en esa situación se hubiera comportado diferente, entonces tal vez Kani estaría viva. Pero lamentablemente, Ravichandran notificó a sus superiores sobre esta situación solo después de que se encontró el cuerpo de Kani. Probablemente lo único bueno que pasó esa noche fue que el oficial tenía documentos sobre el sospechoso. Además de la familia de Kani, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Para Brandon, la muerte de su amada esposa fue una pérdida irreparable. Mientras tanto, la policía inició la búsqueda de Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos, pero su nombre era real, lo que significaba que había muchas maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre que figura en los documentos en el registro de matrimonios documentados y en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Se encontró una coincidencia. Ahmad Najib Benares nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas de la familia. Como tenía que trabajar y ayudar a la familia, abandonó la escuela. En 1998 se mudó de Muar a Kuala Lumpur. Posteriormente se casó y fue padre de 2 hijos. Desde el año 2000 trabaja como limpiador de cabina para Malaysia Airlines. Al conocer el nombre de su esposa y su lugar de trabajo, la policía comenzó a vigilarla. Trabajaba en uno de los bancos metropolitanos. Mientras esperaban a que terminara su turno, agentes de policía disfrazados de civil la siguieron y averiguaron su dirección. Ahora la policía sabía dónde vivía Ahmad, pero para no asustarlo debían asegurarse de que estuviera dentro de la casa. Durante 3 días vigilaron la casa, pero el sospechoso no apareció ni una sola vez. Los investigadores empezaron a dudar de que Ahmad Najib todavía viviera con su familia, pero fueron conclusiones apresuradas. En el 4.º día de vigilancia, alrededor de las 4 de la madrugada, vieron un taxi detenerse en la casa, del que se apeó Ahmad Najib. 1 minuto después lo esposaron y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se filtró rápidamente a la prensa. Muchos de los que conocieron a Ahmad Najib no podían creer que él fuera quien secuestró y quitó la vida a Kani Ong. Era un marido leal, un padre cariñoso de 2 hijos y, en general, daba la impresión de ser un buen hombre. Pero pronto los oficiales estuvieron seguros de que era un lobo con piel de oveja. Najib estaba completamente tranquilo y durante el primer interrogatorio afirmó que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Sin pensarlo, comenzó a negar su culpa. Solo cuando se le presentaron pruebas que lo conectaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que le dio al oficial de servicio la noche del secuestro de Kani. Luego, los oficiales dijeron que encontraron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con certeza mostraba que se trataba de la sangre de Kani Ong. Solo después de que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban mintiendo y que tenían pruebas irrefutables, confesó que había secuestrado y quitado la vida a Kani. 10 días después del secuestro, el 23 de junio de 2003, Ahmad fue llevado ante el tribunal, donde repitió su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo un experimento de investigación durante el cual Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener intimidad con él, así como cómo le quitó la vida y cómo trató de deshacerse de su cuerpo. En todos los lugares donde Najib condujo a la policía, encontraron pruebas que confirmaban sus palabras. En el estacionamiento subterráneo donde todo comenzó, las cámaras captaron a Ahmad Najib. Según él, estaba esperando a su ex jefe, quien lo despidió y de quien quería vengarse. Cabe destacar que la versión sobre el ex jefe no fue confirmada. Al esconderse en la oscuridad, vio como Kani estaba buscando algo en su auto y decidió aprovecharse. La empujó dentro del auto y la amenazó diciéndole que si intentaba escapar o pedir ayuda, se arrepentiría. Kani cayó en un estupor y obedientemente cumplió con sus órdenes. Luego se sentó en el asiento del conductor y salió del estacionamiento a gran velocidad rompiendo la barrera. Se detuvo en una zona industrial y comenzó a acosar a Kani, pero justo en ese momento un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba tratando de convencer a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió verificar sus identificaciones, incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefe. Eso no lo hace menos culpable.
ya que sin duda ella habría sufrido el mismo destino que Kani On. Según sus palabras, Najib logró escapar de la persecución, y aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en soltar a Kani. Detuvo el auto en la calle para reemplazar la llanta que había sido pinchada por una bala. Un auto con una mujer adentro estaba estacionado cerca del lugar donde se detuvo. Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego vio que Kani le estaba señalando con las manos a la mujer que le dio el gato, por lo que abandonó la idea de cambiar la llanta y se fue inmediatamente. Un poco más tarde, se detuvo en un lugar desierto y amenazando a Kani con un cuchillo, la obligó a intimar con él. Luego condujo a otro distrito, donde obligó a Kani a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero y Kani estaba suplicándole misericordia, pero en lugar de eso, le quitó la vida. Luego, escondió su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera. Condujo el auto a otro lugar y lo dejó allí. Habían pasado 16 horas antes de que regresara a ese lugar con un bote de gasolina y trató de tapar la evidencia del crimen. Una pericia de ADN confirmó que el semen encontrado dentro del cuerpo de Kani On pertenecía a Ahmad Najib bin Haris. Su ADN también fue encontrado en el auto, al igual que sus huellas dactilares, lo cual fue otra prueba irrefutable de su culpabilidad. La pericia también determinó que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans eran los de Kani On. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, apenas 3 meses después de la muerte de Kani. Este caso se convirtió en uno de los más controvertidos en Malasia y ha recibido una gran atención por parte de los medios y el público. El juicio de alto perfil no solo había atraído a malasios y periodistas comunes y corrientes, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, es decir, abogados, de los cuales a Najib no le faltaron, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había pruebas más que suficientes de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio y afirmó ante el tribunal que confesó bajo presión policial. Pero el juez ante el cual Najib confesó inmediatamente después de su arresto, testificó que en el momento de confesión de que no había signos de abuso físico por parte del acusado y que se comportó de manera tranquila y relajada. En ese sentido, los abogados cambiaron la táctica y comenzaron a argumentar que Kani estaba en el auto con su cliente por voluntad propia. Los abogados se lo atribuyeron al hecho de que Kani, que tenía cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado, ya que cada uno tiene una respuesta diferente a las situaciones críticas, pero no se detuvieron allí y luego surgieron con una nueva versión que afirma que Kani tuvo intimidad con Ahmad Najib, voluntariamente diciendo que Kani murió por estrangulamiento, que se practicaba para avivar las sensaciones durante el coito, pero esta versión fue cuestionada y negada por expertos forenses. La tela en el cuello de Kani estaba atada con varios nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo era la única mancha en el cuerpo que no fue dañada por el fuego, pero eso no es todo. El paño fue diseñado para limpiar ventanas en un avión, y considerando que el acusado trabajaba como limpiador de cabina, esto lo conectaba aún más con el crimen. Sin mencionar el hecho de que los abogados no sabían cómo explicar las puñaladas en el cuerpo de Kani. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y recomendaron que simplemente se mantuviera callado y no diera ningún testimonio. Muchos se preguntaban por qué Kani no salió del auto cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo. Tristemente nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se quedó paralizada por el miedo y no pudo huir. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib bin Haris fue declarado culpable de todos los cargos. El juez dijo que las pruebas reunidas apuntan a una sola persona. Por cometer el crimen contra la integridad sexual de Kani On, Najib recibió la pena más alta según las leyes de Malasia, 20 años de prisión y 10 golpes de caña, pero también fue condenado a muerte por quitarle la vida. Quienes ven con frecuencia este tipo de vídeos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los delincuentes son ejecutados con una inyección letal. Sin embargo, en Malasia, este proceso es muy diferente. No usan drogas caras, sino cuerdas que son mucho más baratas. Los abogados de Ahmad Najib hicieron 2 intentos de apelar la sentencia, pero ambos fracasaron. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado pidiéndole que conmutara su pena de muerte por cadena perpetua. En su carta se declaró inocente una vez más, pero su solicitud de indulto fue denegada.
El 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kani Ong, la sentencia de Ahmad Najib, de 40 años de edad, fue ejecutada. Shanae Brooke Edwards, de 31 años, era ciudadana australiana y ávida viajera. Uno de sus viajes la llevó al país de Georgia, en el este de Europa, donde Shanae disfrutaba mucho y donde le sucedieron acontecimientos aterradores. Shanae nació en 1989 en Warrnambool, donde vivía con sus padres y su hermano mayor Tyson. Hay poca información en línea sobre su juventud y su educación, pero así es como la describieron sus seres queridos en un comunicado. Shanae era una aventurera a la que le encantaba estar en la naturaleza, una entusiasta excursionista, motociclista y un alma genuinamente bondadosa, amante de los animales. Ella era un espíritu libre y feliz. Ella avanzó por la vida haciendo el tipo de conexiones profundas y sinceras que la mayoría de nosotros reservamos solo para unos pocos elegidos. Extendió generosidad, paciencia, amor y bondad a todos los que se cruzaron en su camino, por nombrar algunos. Las personas sin hogar con las que compartía las sobras del café en sus turnos y en Melbourne, los niños huérfanos a los que enseñó en Colombia, los niños de Camboya a los que enseñaba inglés, los estudiantes japoneses a los que daba clases particulares y más recientemente, la gata callejera preñada que adoptó a Shanae y decidió ser madre en su terraza de Georgia. Shanae llegó en 2019 a Georgia, que la había atraído durante mucho tiempo por su naturaleza, historia y vistas. El novio de Shanae, Moudi El Sayed, también tenía previsto volar a este país de Europa del Este. Se trataba de un ciudadano libanés a quien había conocido durante uno de sus viajes. Habían roto por un tiempo, pero cuando Shanae vivía en Georgia, comenzaron a comunicarse en línea y luego se dieron cuenta de que todavía tenían sentimientos el uno por el otro y decidieron reunirse. El Sayed quería volar a Georgia, pero no pudo hacerlo porque las fronteras de ese país estaban cerradas a las personas que no habían sido vacunadas. Georgia es un país antiguo, orgulloso y hospitalario conocido por sus acogedores lugareños, la majestuosa belleza de la naturaleza y los templos antiguos, y su cocina increíblemente deliciosa. Shanae tenía grandes expectativas para su viaje a Georgia, y esas expectativas se cumplieron plenamente. Era feliz en el campo y vivió allí durante casi 2 años antes de que su siguiente salida saliera mal. Shanae vivía en la capital de Georgia, Tbilisi, y enseñaba inglés, lo que la ayudaba a ganarse la vida y al mismo tiempo podía encontrar tiempo libre para viajar por el país y visitar lugares nuevos e interesantes. Con el tiempo, encontró amigos con ideas afines que eran entusiastas de los viajes como ella. El 29 de julio de 2021, publicó esta foto en su cuenta de redes sociales y la subtituló con una palabra: alegría. La foto fue tomada durante un paseo panorámico en motocicleta. A Shanae le gustaban mucho las motocicletas. El día siguiente, 30 de julio de 2021, estaba soleado, por lo que Shanae decidió hacer una caminata hasta Mtatsminda. Por favor, no me juzguen demasiado si pronuncio mal el nombre de este lugar. Mtatsminda, que significa montaña sagrada, se encuentra casi en el centro de la capital georgiana y es uno de sus principales atractivos. En la ladera de la montaña, entre la espesura de la vegetación siempre verde, se encuentra el templo de San David. Mtatsminda es un destino popular para turistas y residentes de la ciudad. En la montaña de 730 metros de altura, hay miradores con vistas a Tbilisi, un parque de atracciones, una noria y un restaurante. Durante los últimos 11 meses, Shanae había estado alquilando una casa cerca de la montaña. Según sus amigos, caminaba a menudo por la zona boscosa y nunca tuvo problemas ni amenazas a su seguridad personal. El 30 de julio de 2021 salió de la casa aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Las cámaras de vigilancia captaron el momento. Caminó tranquilamente por las calles de la ciudad hacia la ruta de senderismo. Fue vista por última vez cerca de la iglesia de San Miguel de Tver, que se encuentra al pie del monte Mtatsminda y es una especie de punto de partida para practicar senderismo. Por la noche, debía encontrarse con unos amigos en un café de la capital, pero nunca apareció. Los intentos de contactarla por teléfono fueron infructuosos, y entonces los amigos de Shanae decidieron presentar una denuncia de desaparición a la policía. Casi al mismo tiempo, una amiga de Shanae que vive en California dio la alarma. A las 4:32 de la tarde, Shanae la llamó, y cuando contestó el teléfono la escuchó gritar: «Por favor, déjame ir, ¿vale? Solo déjame ir». Se notaba que Shanae estaba siendo atacada por alguien y pedía que la dejaran en paz. La llamada se cortó, y cuando la amiga de Shanae empezó a devolver la llamada, nadie respondió. Diferentes fuentes describen de diferentes maneras lo que hizo a continuación la amiga de Shanae que vive en California.
Algunos medios de comunicación escribieron que publicó en un grupo de Facebook, donde los miembros eran personas de diferentes países que actualmente viven en Georgia, y le pidió a alguien que se comunicara con la policía para informar la inquietante llamada. Otras fuentes dicen que la propia amiga de Shanae se puso en contacto con la policía georgiana y les contó todo. Cualquiera sea el caso, lo cierto es que pocas horas después de que Shanae hiciera la aterradora llamada telefónica, la policía georgiana se dio cuenta e inmediatamente comenzó a verificar la información que había recibido. En la búsqueda participaron varios cientos de policías y voluntarios. La zona a registrar era extensa y por ello numerosos grupos peinaron las laderas del monte Mtatsminda. La policía utilizó perros de búsqueda y drones. No se pudo encontrar a Shanae antes del atardecer. No había regresado a casa, tenía el teléfono apagado y no había acudido a ningún hospital local en busca de ayuda. Esto no era una buena señal, como se confirmó al día siguiente. Desafortunadamente, el 31 de julio, después de una búsqueda intensiva, Shanae Brooke Edwards, de 31 años, fue encontrada muerta cerca de una ruta de senderismo. El perpetrador intentó encubrir las pruebas del crimen, por lo que escondió el cuerpo debajo de ramas y hojas de árboles. El arma del crimen, un cuchillo, fue encontrado no lejos del cuerpo. Abajo, en la ladera de la montaña, pronto se encontró el teléfono de Shanae. Tras una inspección más detallada de la escena del crimen, la policía encontró una pala vieja y oxidada, una chimenea, agujas usadas y muchas botellas vacías. El ministro del Interior de Georgia dijo a los medios locales que la policía tenía información que no fue revelada en interés de la investigación. El ministerio y la policía están haciendo todo lo posible para encontrar al autor, afirmó. Durante el examen forense del cuerpo de Shanae, contaron 13 puñaladas, 5 de las cuales en la zona del cuello, lo que para la policía solo significaba una cosa. El perpetrador, sin duda, pretendía quitarle la vida a la joven. También había señales de estrangulamiento en su cuello. Después de que las autoridades confirmaran oficialmente la muerte de Shanae, los medios informaron que el crimen había sido motivado por la lujuria. La policía georgiana, sin embargo, desmintió esta información, ya que el médico forense no encontró ningún signo de delito contra la integridad de la mujer. El enfurecido novio de Shanae, Moody El Sayed, prometió localizar al culpable sin importar cuánto tiempo le llevara para vengarse de él. Ahora mismo tengo una misión en la vida, la venganza, dijo. No me importa si paso el resto de mi vida entre rejas, se hará justicia y el criminal sufrirá tanto como Shanae, añadió. La muerte de Shanae fue un duro golpe para sus amigos y una experiencia particularmente difícil para su familia, que vivía en otro continente. Los familiares tuvieron que solucionar el problema del transporte del cuerpo a casa y la policía tuvo que encontrar al culpable. Sin duda, la prevención del delito y la localización de delincuentes es responsabilidad directa de la policía, pero en este caso hubo otro factor importante. Los ingresos del turismo en Georgia superan los $1.000 millones al año, y el hecho de que uno de los viajeros perdiera la vida en un lugar popular, la capital del estado, podría haber tenido un impacto negativo en toda la industria turística. La policía entrevistó a más de 200 personas, entre amigos, compañeros de trabajo, vecinos de Shanae y empleados y visitantes del parque. Se estudiaron rutas, así como imágenes de vídeo de sus movimientos ese día. Una mujer local escribió en un grupo de expatriados en Facebook que escuchó a una mujer gritar en los senderos debajo del parque Mtatsminda aproximadamente una hora después de que Shanae se fuera de casa. Otra mujer escribió en el mismo grupo que fue testigo de un espectáculo inquietante en la montaña. Afirmó que exactamente un día antes de que Shanae desapareciera, había visto a un hombre copulando agresivamente con una mujer aproximadamente en la misma zona donde tuvo lugar el crimen. Al mismo tiempo, el laboratorio examinó el arma del crimen y encontró en ella una muestra de ADN masculino. No se encontraron coincidencias en la base de datos de la policía de Georgia, por lo que las muestras se enviaron a 194 estados miembros de Interpol para ser verificadas en las bases de datos de esos países. Las entrevistas con testigos mostraron que Shanae no tenía enemigos, no tenía conflictos con nadie y no tenía contacto con personas de dudosa reputación. Esto puede haber significado que ella fue una víctima aleatoria de un crimen cuyo motivo no estaba claro. La policía trabajó con esmero. Se tomaron muestras genéticas de varias decenas de personas que teóricamente podrían haber estado involucradas en el crimen, y todas fueron sometidas a rigurosos análisis. Como resultado de esfuerzos de investigación complejos y multifacéticos,
El círculo de presuntos perpetradores se redujo hasta que se encontró una coincidencia de ADN. 40 días después de la muerte de Shanae Brooke Edwards, la policía de Georgia emitió la siguiente declaración. Con base en las pruebas obtenidas durante la investigación, incluidos testimonios, cintas de vigilancia, pruebas genéticas y otras pruebas, un hombre nacido en 1988 fue arrestado el 8 de septiembre de este año como acusado de acuerdo con la decisión del tribunal. El detenido era el ciudadano georgiano Rafael Murzakulov. Su abogado dijo a los periodistas que Murzakulov negaba todos los cargos en su contra, es decir, tanto el robo como quitarle la vida a Shanae Brooke Edwards. Se declara inocente, no tuvo nada que ver con el caso. Ya lo vi, hablamos y decidimos una posición. Está ejerciendo su derecho a guardar silencio, afirmó el abogado. Cuando la información sobre la identidad del sospechoso se filtró a la prensa, la imagen de Murzakulov apareció en la televisión. Después de eso, una mujer de la capital de Georgia escribió una publicación en su página de Facebook afirmando que su amiga había sido atacada por 2 fieras en el monte Metatsminda hace unos meses. Aunque la policía conocía la identidad de los autores, el caso fue archivado. Tal y como afirmó la mujer en su post, uno de los agresores era Rafael Murzakulov. La autora de la publicación sugería que si la policía hubiera hecho bien su trabajo, la niña australiana probablemente estaría viva. En cuanto a los datos de Rafael Murzakulov, que él mismo compartió abiertamente en su página de Facebook, el hombre era un activista del gobernante de Georgia, Dream Party. El 10 de septiembre de 2021, el tribunal de Tbilisi se negó a poner en libertad bajo fianza a Murzakulov. Mientras esperaba el juicio bajo custodia, los agentes de policía, además de las pruebas físicas irrefutables que tenían, obtuvieron un testimonio no menos importante. Se decidió que después del ataque a Shanae Brooke Edwards, Murzakulov regresó a casa y les contó a su hermano y a su esposa sobre el crimen, pero les advirtió que si se lo contaban a alguien, su hijo pequeño correría la misma suerte que Shanae. En octubre de 2021, la familia Edwards publicó una carta describiendo cómo era Shanae y agradeció a todos por su apoyo. En particular, agradecieron a Georgia por su asistencia financiera para repatriar el cuerpo de Shanae y al pueblo georgiano por su continua atención, amor y apoyo durante este momento difícil y trágico. La primera audiencia sobre el caso tuvo lugar en febrero de 2022 según la ley georgiana. Murzakulov enfrentaba entre 16 y 20 años de prisión. Eligió no ejercer su derecho a guardar silencio y se declaró culpable en el juicio de robo, pero negó el cargo de haber actuado intencionalmente cuando le quitó la vida a Shanae. Sin embargo, el fiscal no lo creía así. En su opinión, el número de puñaladas hablaba de la intención del acusado de quitarle la vida a la víctima. Apuñaló a Shanae Brooks 13 veces, incluidas 5 en el cuello, lo que indica su intención de quitarle la vida. Además, después de que se le rompió el cuchillo, el acusado estranguló a la víctima, dijo el fiscal. A su vez, la defensa insistió en calificar el delito como robo. Murzakulov se declaró culpable de robo, y ese fue el motivo. Se arrepintió de lo que había hecho, dijo su abogado. La defensa también insistió en que Murzakulov tenía problemas mentales y actuó en un estado anormal. Mientras tanto, el examen encontró que Murzakulov estaba cuerdo, por lo que el tribunal tenía derecho a imponerle un castigo real, dependiendo de la calificación del delito. Según el fiscal, tras el arresto, se encontraron rastros de drogas potentes en la sangre de Murzakulov, pero esto no quita en modo alguno su culpabilidad. El propio Murzakulov, en su última declaración, admitió su culpabilidad y pidió disculpas a la familia de Shanae Brooke Edwards. Pido disculpas a este país y a la gente. Pido disculpas a la familia de esta mujer. Es una pérdida que no puedo compensar, solo perdónenme, sea cual sea la sentencia. Guardaré silencio y no la apelaré. Pido disculpas, dijo Murzakulov, y lloró. El supuesto motivo era el deseo del acusado de apoderarse del iPhone 12 de Shanae, pero no pudo hacerlo porque ella arrojó el teléfono a un barranco. En cualquier caso, solo 2 personas sabían lo que pasó ese día, y uno de ellos, trágicamente, nunca volverá a hablar. La sentencia fue pospuesta a petición de la fiscalía, porque el hermano de la víctima, Tyson Edwards, quería estar presente en la sentencia. La familia de Shanae Brooke Edwards emitió un comunicado instando al sistema de justicia de Georgia a condenar a Rafael Murzakulov a cadena perpetua. Perdimos a nuestra hermosa niña de manera increíblemente trágica. Dejó a muchos amigos y familiares decepcionados y devastados.
Estamos orgullosos de todos los éxitos que Shanae ha logrado en muchos países durante su corta vida, dice el comunicado de la familia de Shanae Brooke Edwards. En el juicio celebrado el 9 de marzo de 2022, Rafael Murzakulov fue declarado culpable. El hermano de Shanae, Tyson, en nombre de la familia, pidió una vez más que el acusado sea condenado a cadena perpetua. Murzakulov se disculpó con Tyson Edwards diciendo que él no es ese tipo de persona y que simplemente se metió en esta situación, como resultado de lo cual Rafael Murzakulov, de 33 años, fue sentenciado a 20 años de prisión. Según la ley georgiana, 20 años es la sentencia máxima que podía recibir. Echen un vistazo a esta foto. Muestra a Rexford Lynn Keel Jr., más conocido como Lynn Keel, y su esposa Elizabeth Bess Edwards Keel. Estuvieron casados durante más de 20 años. En 2005, Lynn trabajaba como camionero y Elizabeth era empleada de Microvac Laboratories. Probablemente muchos de nosotros tenemos fotografías que, cuando las miramos, nos damos cuenta de que poco después de que se tomara la imagen, la vida de las personas representadas en ella cambió drásticamente. Estas palabras también se pueden aplicar plenamente a este caso. Lynn y Elizabeth vivían en esta casa, ubicada en el condado de Nash, Carolina del Norte. Como puedes ver en el mapa, el lugar está bastante apartado. A medida que 2005 llegaba a su fin, Lynn y Elizabeth, como muchas personas, estaban haciendo planes para el próximo año, pero el 1 de enero de 2006 llegaron los problemas a su casa. Hacía frío y los escalones de la entrada de la casa estaban cubiertos de hielo. Cuando Elizabeth salía de la casa, resbaló y cayó, golpeándose fuertemente la cabeza con la esquina de los escalones de concreto. La herida que sufrió fue fatal. El médico forense que realizó la autopsia concluyó que Elizabeth había muerto a causa de un traumatismo contundente en la cabeza y que su muerte se consideró un accidente. Para su marido, familiares, colegas y amigos, la repentina muerte de Isabel fue un gran shock. Tenía solo 42 años. Pasó aproximadamente un año y Lynn Keel decidió seguir adelante. Ya no era camionero, sino que trabajaba en el sector inmobiliario. En 2007 visitó América Latina en una visita de trabajo. En ese viaje, Lynn, que en ese momento tenía 45 años, conoció a Diana, que era 19 años menor que él. Diana era de Bogotá, Colombia. Era sorprendentemente hermosa, amable y madre soltera con una hija. La relación entre ellos se desarrolló rápidamente y con sus pensamientos sobre el sueño americano, Diana se mudó a los Estados Unidos. Ella y Lynn comenzaron a vivir en su casa en el condado de Nash, donde aproximadamente un año antes, su esposa Elizabeth Keel había muerto en un accidente. No pasó mucho tiempo antes de que Diana y Lynn se casaran, y poco tiempo después la pareja tuvo un hijo llamado Max. En 2017, Diana se graduó de Nash Community College. Ese mismo año, comenzó a trabajar como enfermera en la sala de emergencias del Wilson Medical Center. Los primeros años de su vida juntos no fueron nada especiales, pero con el tiempo, su relación empezó a deteriorarse. Diana le dijo a su amiga cercana que Lynn era un hombre autoritario que le hablaba con dureza y muy a menudo abusaba verbalmente de ella. El ambiente en la casa era casi siempre muy tenso. Lynn no permitiría que Diana estuviera a solas con nadie durante largos periodos de tiempo. Empezó a pensar en el divorcio, pero tenía miedo de su marido porque la amenazaba. La manipuló con el bebé, la amenazó y le dijo que si lo dejaba la deportaría y que nunca volvería a ver a su hijo. Diana aguantó todo porque para ella sus hijos eran lo primero, pero la paciencia de todos, tarde o temprano, se acaba. En 2019, Laura, la hija de Diana, tenía 18 años, se había graduado de Southern Nash High School y era estudiante de primer año en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, y Max, de 10 años, vivía con sus padres. Como dije, Diana trabajó como enfermera en Wilson Medical Center. Tanto los pacientes como los colegas la amaban y respetaban. El 7 de marzo de 2019, la madre de Diana, Esperanza Prada, quien vivía en Colombia, recibió un mensaje en el que Diana le escribió: «Mamá, te quiero mucho». El mensaje surgió completamente de la nada. Esperanza sabía que su hija no tenía un matrimonio feliz y que quería divorciarse de su marido, pero le tenía miedo. Solo 3 días después de eso, la hija de Diana, Laura, hizo sonar la alarma. El 10 de marzo, tuiteó pidiendo ayuda para encontrar a su madre. El mensaje decía: «Esto es una locura. Ven que esto les sucede a todos los demás y no creen que les vaya a pasar a ustedes. Mi mamá está desaparecida. Si ve o escucha algo, por favor hágamelo saber. Y por favor, retuitee esto.
ayúdame a correr la voz. Gracias. Ese mismo día, Laura llamó al centro médico donde trabajaba su madre, pero ninguno de los compañeros de trabajo de Diana había hablado con ella en los últimos 2 días. Un empleado del centro médico llamó a la policía y pidió un control de bienestar de Diana. Un compañero de trabajo le dijo al operador que no se había sabido nada de Diana en 2 días. Se suponía que iba a trabajar esta noche. Está en el cronograma, dijo la enfermera del centro médico Wilson. Ella es el tipo de compañera de trabajo que siempre llega 30 minutos antes, y si le envías un mensaje de texto, ella te responde razonablemente. Ella no ha hecho ninguno de ellos. La mujer dijo que eso no era propio de Diana y pidió a la oficina del sheriff que realizara un control de bienestar. Diana era una madre devota que estaba en contacto con su familia todos los días. Revisaba sus redes sociales con regularidad, pero ahora sus mensajes no se leían y sus llamadas de FaceTime no respondían. Cuando un policía llegó a la casa de la familia Kill, Lynn estaba allí. Fue sorprendente que la desaparición de su esposa hubiera sido informada al oficial de policía por sus compañeros de trabajo, no por él. Lynn le dijo al oficial que había visto a Diana por última vez 2 días antes, el 8 de marzo, cuando ella salió de la casa. Su coche todavía estaba aparcado fuera de la casa, lo que también despertó sospechas, por lo que llamaron a Lynn para interrogarlo. Cuando se le preguntó a Kill, de 57 años, dijo que su esposa había salido a hacer algunos recados y no había regresado. Dijo que ella se iba de vez en cuando y que no regresaba hasta dentro de varios días. Fue una afirmación que no parecía cierta. Sin cargos, el hombre fue puesto en libertad. Diana fue denunciada como desaparecida y la policía comenzó a buscarla. Los investigadores pudieron determinar que la mujer no había utilizado su teléfono celular ni sus tarjetas bancarias en los últimos días, lo que no era una buena señal. Esta casa, como dije al principio del vídeo, está en un lugar apartado y no hay vecinos que puedan compartir información importante con la policía. Sin embargo, los detectives se enteraron de que en la mañana del 8 de marzo se vio a la pareja teniendo una acalorada discusión en el porche de su casa. Un mensajero había entregado ese día un paquete dirigido a Diana y fue la última persona en verla, sin contar a Lynn Kill, claro. Después de que la policía entrevistó a los compañeros de trabajo de Diana, quienes les dijeron que ella estaba teniendo problemas con su marido, no quedó duda de que no abandonaría a su hijo y huiría. Lo único que le impidió divorciarse fue el miedo a perder la custodia de su hijo de 10 años. Todas las personas con las que hablaron los detectives nombraron solo una persona que pensaban que podría haber estado involucrada en la desaparición de Diana. Esa persona era su marido, Lynn Kill. Al principio de la investigación, se hizo un descubrimiento siniestro. 2 años antes de que Diana desapareciera, Lynn había asegurado su vida por más de $1 millón y él era el único beneficiario de este seguro. En 2008, los ayudantes del sheriff respondieron a una disputa doméstica en la casa, aunque no se tomaron más medidas. Solo habían pasado 2 días desde que comenzó la investigación y la policía recibió una llamada inquietante. Durante la llamada de emergencia, un hombre, posteriormente identificado como un empleado del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, dijo que encontró algo en Polk's Hole Road. Parece que hay algo escondido en el bosque, dijo. No sé qué es, un cuerpo, algo. No lo sé. ¿A qué profundidad está?, preguntó el despachador. Justo aquí al final, dijo la persona que llamó. Estaré esperando aquí mismo. Desafortunadamente, lo que vio el hombre que llamó a la policía fue el cuerpo de Diana, que por lo que parece, había estado allí desde el día de su desaparición. Resulta que el trabajador estaba revisando un vertedero ilegal cuando vio algo sospechoso. Polk's Hole Road es un callejón sin salida que conduce a tierras de cultivo, y el hecho de que se encontrara el cuerpo fue una suerte, si afortunada es la palabra correcta dadas las circunstancias. ¿Quién sabe cuánto hubiera tardado la policía en encontrar el cuerpo de Diana, ya que estaba a 30 millas de su casa? No he oído que nadie que la conociera tuviera algo negativo que decir sobre esta mujer. El sheriff del condado de Nash, Keith Stone, dijo: «¡Qué acontecimiento tan trágico! Lo que es aún más trágico es que ahora tenemos un niño de 10 años sin madre». Stone añadió: «Es muy difícil, especialmente cuando veo la vida tal como es y lo frágil que es. Y ahora tenemos un niño sin madre. Es muy difícil, tenemos muchas preguntas sin respuesta. Esa es la razón por la que nosotros, como oficina del sheriff del condado de Nash, operamos con compasión, honor y diligencia. Aunque no está claro cómo murió la mujer,
Definitivamente hay un juego sucio involucrado. La policía solo tenía un sospechoso, Lynn Keel. Cuando le informaron que habían encontrado muerta a su esposa, se sorprendió mucho. Fue llevado a la comisaría para ser interrogado, donde le respondió a los investigadores. Afirmó como antes que Diana a menudo se ausentaba durante varios días, pero que siempre regresaba. Estas palabras no coincidían con lo que habían dicho los colegas, familiares y amigos de Diana. Todo el mundo sabía que Lynn Keel controlaba todos los movimientos de su esposa. Incluso le prohibió ver a sus amigos. Tras el interrogatorio, el hombre fue puesto en libertad porque aún no se habían obtenido los resultados de la autopsia. 2 días después del hallazgo del cuerpo, las autoridades confirmaron oficialmente que el cuerpo era el de Diana Alejandra Keel. Su muerte fue un duro golpe para sus hijos, familiares y amigos. Laura, la hija de Diana, creó una página de GoFundMe para ayudar a cubrir los costos del funeral. Mis prioridades ahora son asegurarme de que mi madre descanse de una manera mucho más apropiada que su muerte y asegurarme de que mi hermano siga sintiendo el amor que nuestra madre compartió con nosotros a diario, escribió. Al hacerlo, espero honrar el legado de mi madre. La prima de Diana, que vive en Colombia, dijo a los periodistas que la madre de 2 hijos vino a Carolina del Norte para vivir el sueño americano, pero terminó siendo una pesadilla. No lo puedo creer, dijo Javier Guevara. No puedo creerlo. Es muy triste. Después de que se obtuvo el informe del médico forense, se conocieron los aterradores detalles de la muerte de Diana. Tenía extensas fracturas de cráneo, así como múltiples heridas punzantes en el lado izquierdo de la cara y el cuello. Algunas de las heridas fueron post-mortem, lo que podría significar que la persona que las infligió tenía un rencor personal contra Diana. Cuando la policía llegó para arrestar a Lynn Keel y registrar su casa, él ya se había dado a la fuga. Fue incluido en una lista de personas buscadas a nivel nacional y un informe indicaba que podría estar conduciendo una camioneta de color dorado y advertía que podría ser peligroso. Se supo que después de que Lynn Keel abandonó la comisaría tras ser interrogado, llevó a su hijo de 10 años a la casa de sus padres, tomó el coche de su padre y huyó. Según una orden para registrar la casa que compartían Diana y Lynn Keel, las autoridades confiscaron una variedad de armas de fuego, incluidos rifles, pistolas y revólveres. También se incautaron espadas, un machete y varios cuchillos. Las órdenes judiciales muestran que las autoridades encontraron 2 páginas de un diario perteneciente a la hija de 18 años de Diana Keel dentro de una Dodge Ram, propiedad de Lynn Keel. Cuando se le preguntó al sheriff sobre su contenido, respondió que no se sentía cómodo divulgando lo que estaba escrito en esas páginas. Mientras tanto, continuaba la búsqueda de Lynn Keel. Se determinó que había abandonado el estado, pero se desconocía su paradero. Stone dijo que la oficina del sheriff había recibido llamadas de Texas y Florida sobre la camioneta de Keel, pero no se confirmaron detalles adicionales sobre su captura. Pidió al público que pasara por los moteles y hoteles locales y ver si notaban una camioneta con el número de placa que figura en la hoja de información distribuida. No tenemos idea de dónde podría estar, dijo. Esta es una oportunidad para que el público ayude porque esta persona es peligrosa. El 17 de marzo de 2019, 5 días después de que se descubriera el cuerpo de Diana, Lynn Keel fue detenido por la Policía Estatal de Arizona a 34 millas de la frontera de Estados Unidos con México. Estaba en posesión de una gran suma de dinero en efectivo y una gran cantidad de diversos productos enlatados. Supuestamente planeaba cruzar la frontera y escapar a territorio mexicano. Después de su arresto, Lynn Keel fue trasladado en avión al condado de Nash, donde fue acusado en relación con la muerte de su esposa, Diana. Los expertos creían que todavía estaba viva cuando la cargaron en su propia camioneta, la llevaron al bosque y la dieron por muerta. Por lo tanto, Lynn Keel también fue acusado de secuestro. Al registrar la casa, los investigadores forenses encontraron pruebas abrumadoras de que el ataque a Diana tuvo lugar en el dormitorio. Según el fiscal, luego de llevar a Diana a una zona remota, Keel acudió a un Walmart local donde compró artículos de limpieza, con los que intentó encubrir pruebas del crimen. Luego de ser arrestado, la hija de Diana, Laura, escribió las siguientes palabras en su cuenta de Facebook: «Sé que todos tienen un cierto sentimiento hacia lo que mi padrastro le hizo a mi familia. Sin embargo, les ruego a todos que no difundan odio. Mi hermano tiene un corazón tan puro que no necesita ver ese odio. Todos debemos concentrarnos en lo maravillosa que fue mi madre al curarnos lo mejor que pudimos».
La naturaleza brutal del crimen y la posterior huida de Keel de la justicia atrajeron la atención de los medios locales, estatales y nacionales sobre el caso. La atención de los medios hizo que el defensor público en ese momento pidiera un cambio de sede para que se pudiera seleccionar un jurado fuera del condado de Nash. A pesar de la naturaleza generalizada de la atención de los medios centrada en el crimen, la moción para un cambio de sede se centró específicamente en las percepciones en el condado de Nash. La cobertura de los medios incluyó, entre otras cosas, conferencias de prensa del sheriff del condado de Nash, muchos artículos escritos en periódicos locales, artículos en línea, cobertura televisiva y debates en las redes sociales. Las discusiones en los medios incluyeron especulaciones sobre el fallecimiento de la esposa anterior del acusado. La moción decía: el Estado objetó a la moción, pero sí señaló que el Estado tenía preocupaciones sobre la eficiencia y una pérdida de recursos y tiempo en caso de que un juicio comenzara en el condado de Nash y luego debiera ser transferido a otro lugar después de que comience el proceso del juicio en el condado de Nash. Al final, el juez del Tribunal Superior del Condado de Nash, Quentin Sumner, decidió trasladar el lugar al condado de Pitt. En el documento que describe su decisión, Sumner declaró que existe en el condado de Nash un prejuicio contra este acusado, por lo que no puede obtener un juicio justo e imparcial dentro del condado de Nash. En octubre de 2021, Rexford Lynn Keel, de 59 años, no impugnó los cargos en su contra para evitar un juicio prolongado. Una declaración de no impugnación similar a una declaración de culpabilidad significa que el acusado acepta la responsabilidad por el cargo. Keel se declaró culpable de asesinato en segundo grado y secuestro en primer grado. Los abogados defensores de Keel pidieron que el juez tenga en cuenta que ha estado sufriendo insuficiencia renal y ha estado encarcelado durante los últimos 2 años. Pero al dictar sentencia, la madre de Diana le recordó al tribunal la razón por la que su hija ya no estaba viva. Dijo que quería decirle a las mujeres que si sus parejas eran abusivas, necesitaban huir. No se queden ahí, suplicó mientras le pedía al juez una sentencia severa. Quiero que tengan la misma compasión por Keel que él tuvo cuando la mató. El primo de Diana emitió la siguiente declaración de parte de toda la familia de Diana Alejandra Keel. Queremos extender un enorme agradecimiento a todas las fuerzas del orden involucradas en detener y traer a Lynn Keel, el sospechoso del asesinato de Diana, para enfrentar a la justicia. Quiero expresar la inmensa gratitud que nuestra familia ha sentido, incluida la verdadera empatía de la oficina del sheriff del condado de Nash, junto con tantos mensajes sinceros de apoyo y amor desde que comenzó esta pesadilla. Sabemos que Diana Alejandra ha sido vista por el público como la increíble madre, hija, hermana, prima, amiga y compañera de trabajo que era. Ella amaba a sus 2 hijos más de lo que puedo expresar. Todo lo que hizo fue por ellos. Trajo alegría a este mundo con su risa contagiosa, su sonrisa brillante y su gran corazón por los demás, incluidos los animales, por todos los que la conocieron y por aquellos a quienes les hubiera gustado conocer. Por favor, piensen en ella y sus hijos solo con los pensamientos más amables y la energía positiva posible. Muchas gracias por su continuo apoyo. Lynn Keel no dijo cuál fue el motivo del crimen. Tal vez se enteró de que Diana se estaba reuniendo con un abogado y quería comenzar el proceso de divorcio. Tampoco debemos olvidar que la póliza de seguro estaba valorada en más de $1 millón. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Lynn Keel fue sentenciado a entre 32 y 41 años de prisión. Pero eso no es todo. La policía tuvo preguntas relacionadas con la muerte de la primera esposa de Lynn Keel, Elizabeth. ¿Fue su muerte realmente un accidente? Su familia dijo que siempre tuvieron preguntas sobre su muerte. En un comunicado, la familia de Elizabeth Keel dijeron que siempre han cuestionado la muerte de Beth y se sienten profundamente tristes porque ahora se ha quitado otra vida. Vamos a trabajar en todas las pistas de eso y vamos a regresar y ver la información que teníamos en los primeros informes de incidentes. Stone dijo, vamos a hablar con la oficina del fiscal de distrito, es algo que debemos analizar. Elizabeth Keel está enterrada en un cementerio familiar en Spring Hope. Stone dijo que en este momento está trabajando con un patólogo y repasando todas las pruebas. Dijo que hay una gran posibilidad de que exhumen el cuerpo de Elizabeth Keel. El Dr. John Butts fue el médico forense jefe en Carolina del Norte durante 24 años.
Solo iba a exhumar un cuerpo si había alguna pregunta que no se abordó en ese momento y que podría abordarse volviendo a examinar los restos, dijo Butts. Según él, ha habido muchos casos en su carrera en los que una muerte considerada accidental resultó ser un asesinato. Alguien se cayó de algo y fue asesinado y luego con información adicional resulta que no se cayeron. Fueron empujados y no habría diferencia en el examen. Tendríamos los mismos hallazgos, pero, por supuesto, ahora las circunstancias que llevaron a por qué lo que sucedió ha cambiado, dijo Butts. No ha aparecido nueva información relacionada con la muerte de Elizabeth Keel en los últimos 2 años. Podemos suponer que las autoridades no han encontrado ninguna razón para reabrir la investigación y exhumar el cuerpo, pero es posible que escuchemos más sobre este caso en el futuro. En abril de 2005, una mujer llamada Jennifer Wilbanks desapareció apenas 4 días antes de su propia boda. Cientos de personas vinieron a buscarla y la historia de su desaparición llamó la atención de los medios internacionales. Muchas mujeres fantasean con el día en que se casarían con la persona que aman. Creen que este gran evento será único en sus vidas, por eso quieren que la ceremonia de boda sea al menos tan buena como la de todos los demás. Hacer una lista de invitados, elegir un lugar, elegir un menú o comprar un vestido de novia fueron momentos emocionantes por los que pasó Jennifer Wilbanks, de 32 años. Jennifer nació el 28 de febrero de 1973. Había pasado toda su vida en Georgia, donde habían estado su familia, sus amigos y su trabajo. Fue aquí en Duluth donde conoció a su prometido John Mason, que también tenía 32 años. John, como toda su familia, era económicamente rico. Los Mason eran dueños de una clínica médica privada en Duluth. Sus amigos lo describieron como un hombre amable y afectuoso, dispuesto a ayudar en momentos de necesidad. John y Jennifer habían estado saliendo durante aproximadamente 1 año y parecían la pareja perfecta. Todos los que los conocieron quedaron emocionados con la noticia de que habían decidido casarse. Los preparativos para la boda siguieron su camino. La elegante ceremonia, a la que habían sido invitados varios centenares de invitados, estaba prevista para el 30 de abril de 2005, que era sábado. Sin embargo, 4 días antes de la boda, el martes 26 de abril, John Mason denunció la desaparición de Jennifer a la policía. Ella había salido a correr por la noche, dijo, y nunca regresó. Intentó encontrarla por su cuenta, pero al no poder, decidió pedir ayuda a las autoridades. Al día siguiente, 27 de abril, se organizó una búsqueda con más de 300 policías y voluntarios. Buscaron en la zona boscosa y los cuerpos de agua a lo largo de la ruta que se suponía que debía correr Jennifer. En tales casos, cada minuto cuenta, por lo que la policía intervino incluso a los agentes que se suponía que estaban fuera de servicio. El mismo día, el 27 de abril, uno de los equipos de búsqueda encontró posibles pistas: ropa, zapatillas de deporte y un mechón de pelo largo y oscuro. Todos los hallazgos fueron enviados al laboratorio para su examen. La familia de Jennifer publicó y repartió folletos con su imagen, con la esperanza de que alguien la haya visto o tenga alguna información importante para la investigación. Los medios de comunicación se involucraron en la cobertura de la historia. Además, aparecieron en la ciudad vallas publicitarias con la imagen de Jennifer. La policía revisó la casa donde vivía con John, pero fue más bien una formalidad. Los detectives no encontraron nada sospechoso en la casa de la pareja. El jueves 28 de abril, el mayor Donald Woodruff del Departamento de Policía de Duluth anunció que la desaparición de Jennifer Wilbanks estaba siendo tratada como una investigación criminal, con la participación del FBI y la Oficina de Investigaciones de Georgia. Un segundo día de búsqueda tampoco arrojó resultados. No se encontró ninguna señal de Jennifer. Sus familiares quedaron consternados por lo sucedido e hicieron todo lo que pudieron. Pidieron a las estaciones de radio y varias estaciones de televisión que publicaran la historia de la desaparición de Jennifer, sugiriendo que podría haber sido secuestrada y sacada del estado. Le rogaron al posible secuestrador que la liberara. Los canales de noticias por cable revolotearon sobre el incidente como moscas sobre un pastel. ¿Dónde estará Jennifer? ¿Ocurrió algo malo? Ella no tomó sus llaves personales. Se casaba en 4 días en una gran boda a la que tenía previsto invitar a 28 acompañantes y 600 invitados. No llamar a su familia no era el estilo de Jennifer, subrayaron sus familiares sollozando durante conferencias de prensa y entrevistas. En esta imagen se puede ver a un novio infeliz, John Mason, consolando a la madre de su novia. Aquellos que ven a menudo vídeos de crímenes reales
Probablemente ya hayan resuelto mentalmente este caso y hayan adivinado quién tuvo que ver con la desaparición de Jennifer. Responda usted mismo una pregunta. ¿Ha descubierto quién terminará en el banquillo? John fue la última persona que vio a Jennifer con vida, y cuando la búsqueda no arrojó resultados, las sospechas comenzaron a recaer sobre él. Los detectives decidieron descubrir quién se escondía bajo la apariencia de un bienhechor respetuoso de la ley que asistía a la iglesia todos los domingos, y como dicen sus amigos, ni siquiera podía matar a una mosca. Al hombre le pidieron que se sometiera a una prueba del detector de mentiras, y, por supuesto, él se negó. En lugar de ello, se sometió a una prueba privada de polígrafo en presencia de su abogado, cuyos resultados fueron comunicados a la policía. Sin embargo, un acto tan extraño e inusual solo aumentó las sospechas del detective sobre John Mason. Los resultados de las pruebas entregados a la policía no respondieron definitivamente a la pregunta de si John estaba relacionado con la desaparición de su prometida. En un intento por determinar si tenía algún motivo para deshacerse de Jennifer, los detectives llevaron a cabo una búsqueda más exhaustiva en la casa de la pareja, donde confiscaron 3 computadoras. Es importante señalar que en la casa no se encontraron signos de lucha ni de ningún otro delito. El viernes 29 de abril, el día antes de su boda, los familiares de Jennifer ofrecieron una recompensa de $100,000 por información que ayudara a encontrarla, viva o muerta. La policía celebró una conferencia de prensa en la que los funcionarios anunciaron que iban a detener la parte activa de la búsqueda. Según el jefe de la policía local, en esta ciudad debieron haber examinado todas las pistas posibles. No había absolutamente ninguna pista, por lo que decidieron suspender la búsqueda en la zona. John Mason asistió a la conferencia de prensa, pero no habló con los periodistas. El tío de Jennifer sugirió que John simplemente no sabía qué decir, lo que no aumentó las especulaciones sobre su participación en la desaparición de su prometido. Mientras tanto, resultó que la ropa, los zapatos y el mechón de cabello encontrados el primer día de la búsqueda no tenían nada que ver con la desaparición de Jennifer. Según los informes policiales, estos hallazgos resultaron ser simplemente basura. El único sospechoso que podría haber tenido un motivo era John. Los periodistas estaban en su casa las 24 horas del día y literalmente lo seguían pisándole los talones. Había pocas dudas de que estuviera involucrado en la desaparición de la novia, pero aún no se había encontrado confirmación. Se suponía que el día siguiente, 30 de abril, se pasaría en la boda, pero ahora la gente se estaba reuniendo para orar por el regreso sano y salvo de Jennifer. La tarde del 29 de abril sonó el teléfono de John. Un número apareció en la pantalla, pero John no sabía a quién pertenecía. Cuando John contestó el teléfono y se lo acercó a la oreja, se quedó casi sin palabras. Escuchó la voz de Jennifer. Denunció que la habían secuestrado, llevada a algún lugar y obligada a tener intimidad. Ella estaba llorando y dijo que después de todo, la habían liberado y ahora no sabía dónde estaba. Esta imagen muestra a John regocijándose porque su amada está viva. Lloré, me reí, traté de mantener la calma para hablar con ella y mantenerla tranquila, dijo John. Todavía no tenía idea de que su alegría pronto se vería eclipsada por una circunstancia interesante. Después de hablar con John, Jennifer llamó al 911. Le informó al operador que había sido secuestrada y luego liberada, y que no sabía dónde estaba. El número desde el que llamó fue rastreado, ya que la llamada se realizó desde un teléfono público ubicado en Albuquerque, Nuevo México, que está a más de 1,400 millas de la ciudad de Duluth, Georgia. Los agentes de policía fueron enviados a la dirección donde se encontraba el teléfono, y cuando llegaron, encontraron a Jennifer. Su familia agradeció a todas las personas interesadas, así como a los medios de comunicación, que, según la familia, lograron convencer al secuestrador de que liberara a Jennifer. Cuando la policía llevó a Jennifer a la comisaría, notaron que su apariencia no coincidía con los relatos de lo que ella dijo. Sus captores, a quienes describió como un hombre y una mujer de unos 40 años, la metieron en una camioneta azul con las manos y los pies atados por dentro. Los agentes del FBI que vinieron a hablar con Jennifer rápidamente identificaron inconsistencias en su historia y cuando se las señalaron, ella admitió que nadie la había secuestrado. El 26 de abril le dijo a John que iba a salir a correr, pero en lugar de eso fue a la estación y abordó el autobús que la llevó a Nuevo México.
Según ella, lo hizo porque no podía soportar la presión y la emoción de su próxima boda. Los medios de comunicación descubrieron que tenía antecedentes de conducta delictiva, incluidos 3 cargos distintos de robo en tiendas. En 1996, robó mercancías por valor de $37 de un Walmart. En 1997, ella fue acusada de robar $1,740 en mercancía de otro supermercado. Noten que tenía 24 años en ese momento. Jennifer pagó los daños y fue asignada a servicio comunitario, y después de completarlo, se retiraron los cargos de robo. En 1998, la pillaron robando de nuevo, esta vez por $98 en concepto de daños y perjuicios. También fue acusada de robar en las casas de personas que la contrataron como niñera. Ella siempre logró evitar el encarcelamiento porque los robos eran insignificantes. Después de que terminó su historia de secuestro, todo estuvo bien en cierto sentido. Jennifer fue encontrada viva y ilesa, pero por otro lado, el estado de Georgia había gastado casi $60,000 buscándola. El 30 de abril, Jennifer regresó a Duluth. Para protegerse de la atención de la gente y los periodistas que la saludaban en el aeropuerto, escondió su cabeza bajo una manta. No se habló más de la boda, que estaba prevista para ese día, y se pospuso indefinidamente. Dejó Georgia debido a las presiones de la boda, dijo el oficial Michael Medrano. La lista de cosas que necesitaba hacer y la falta de tiempo para hacerlo la hacía sentir abrumada. Resulta que la señorita Wilbanks básicamente sintió la presión de esta gran boda y no pudo soportarla, añadió el jefe de policía de Duluth, Randy Belcher. John resultó ser un novio abandonado que, contrariamente a rumores, sospechas y acusaciones infundadas, no tuvo nada que ver con la desaparición de su novia. Jennifer fue apodada la novia fugitiva. Pidió disculpas públicamente a su familia, amigos y residentes. Según John, lo primero que hizo cuando volvió a ver a Jennifer fue darle el anillo de compromiso que ella había dejado para demostrarle que todavía quería casarse con ella. Solo porque no hemos caminado hacia el altar, solo porque no nos hemos parado frente a las 500 personas y hemos dicho nuestro sí, quiero. Mi compromiso ante Dios con ella fue el día que compré ese anillo y se lo puse en el dedo, expresó Mason en Fox. Y no voy a dar marcha atrás en eso ahora. El 9 de mayo de 2005, Jennifer fue a un centro médico para abordar los problemas físicos y mentales que ella creía que fueron decisivos en su fuga. El 25 de mayo de 2000, fue acusada de hacer declaraciones falsas relacionadas con su secuestro. Se enfrentaba a hasta 5 años de prisión por este cargo. El 2 de junio de 2005, como parte de un acuerdo de culpabilidad, Jennifer fue declarada culpable de perjurio y sentenciada a 2 años de libertad condicional y 120 horas de servicio comunitario. También se le ordenó pagar poco más de $15,000 en restitución por los gastos incurridos por la ciudad en su búsqueda. Sin embargo, la cosa no termina ahí. En septiembre de 2006, Jennifer demandó a su ahora ex prometido John Mason. Para entonces, la pareja había roto su compromiso y se había separado. En la demanda, Jennifer afirmó que mientras estaba en tratamiento, ella le dio a John un poder para actuar en su nombre. Según ella, John vendió los derechos de su historia por $500,000 a Reagan Media. Encima utilizó las ganancias para comprar una casa, que estaba registrada únicamente a su nombre. Ahora que habían roto, John la había echado de la casa. Jennifer exigió $250,000 de compensación por su parte de la casa y otros $250,000 por daños y perjuicios. John Mason contrademandó, alegando angustia emocional por haber sido abandonado en el altar y sospecha de participación en la desaparición de Jennifer. En diciembre de 2006, ambas partes retiraron sus demandas. Al parecer, se llegó a un acuerdo entre ellos. Gracias a la atención no solo de los medios estadounidenses, sino también de varios medios mundiales, Jennifer se hizo popular por un tiempo, y algunas empresas querían ganar dinero con su fama. Hero Builders, un fabricante de figuritas, se apresuró a crear una muñeca que representaba a Jennifer Wilbanks con un traje deportivo y con la inscripción Vegas Baby. Se incluía una pequeña toalla que se colocó sobre la cabeza de la muñeca para imitar la apariencia de la mujer en la televisión cuando regresó a Duluth. Wilbanks ha inspirado una figura de acción de una novia fugitiva y una salsa picante llamada Jennifer's Hightailing Hot Sauce. Una obra musical basada en la historia de Jennifer Wilbanks se estrenó el 13 de marzo de 2008 en el Red Clay Theater de Duluth. Una foto de Wilbanks aparece en el tráiler de la película de 2008 sobre el póker profesional The Grand.
como una de las muchas mujeres con las que el personaje de Woody Harrelson ha estado casado en el pasado. John Mason, que ya había gastado mucho dinero en una boda fallida a la que fueron invitados varios cientos de personas, se casó en 2008 con otra mujer en una ceremonia tranquila en casa de sus padres en Duluth. Jennifer se casó en 2010, pero 11 años después el matrimonio se disolvió y ella todavía vive en Georgia. El 15 de mayo de 2017, alrededor de la 1 de la madrugada, la Guardia Costera de Florida recibió una llamada de socorro. El informe indicó que un yate que viajaba desde el balneario cubano de Varadero hacia Florida chocó con algo y comenzó a hundirse. Originalmente había 2 personas a bordo del barco, y cuando los rescatistas encontraron solo a uno de ellos, muchos comenzaron a preguntarse, ¿eran las cosas realmente como parecían? Louise Bennett e Isabella Hellman se conocieron por internet en 2015. Louise nació en 1977 en Inglaterra. Se mudó a Australia con su familia a una edad temprana y en 2017 ya tenía la doble ciudadanía, británica y australiana. Isabella Rodríguez nació en 1975 en Colombia. Su familia se mudó a Florida en la década de 1990, donde finalmente obtuvieron la residencia y luego la ciudadanía estadounidense. En 2002, cuando tenía 27 años, Isabella se casó con William Hellman, pero la pareja se divorció después de 10 años juntos. En 2015, conoció a Louise Bennett en línea y pronto la comunicación por internet se convirtió en una relación romántica en la vida real. En julio de 2016, Louise e Isabella tuvieron una hija llamada Amelia. 6 meses después del nacimiento del bebé, la pareja compró un apartamento en Delray Beach, una ciudad en la costa atlántica de Florida. El mes siguiente, en febrero de 2017, Isabella y Louise se casaron. Isabella trabajaba como agente de bienes raíces y Louise era dueño de una pequeña empresa de paneles solares. El 30 de abril de 2017, después de dejar a su hija de 9 meses con sus familiares, Isabella voló a San Martín, una pequeña isla caribeña donde conoció a Louise. Planearon algo así como una luna de miel, durante la cual regresarían a Florida en un catamarán de vela que Louise había comprado antes de conocer a Isabella. El 30 de abril, la pareja abandonó San Martín. Estuvieron en las Islas Vírgenes Británicas el 1 de mayo y frente a la costa de Puerto Rico el 2 de mayo. El siguiente punto de su itinerario fue Cuba, donde pasaron más tiempo y desde donde pretendían regresar a casa. El 14 de mayo, alrededor de las 5:30, el catamarán zarpó del balneario cubano de Varadero. 3 horas más tarde, Isabella llamó a su hermana a su teléfono celular para decirle que estaría en casa mañana, pero alrededor de la 1 a.m., Louise había enviado una llamada de socorro. Se puso en contacto con la Guardia Costera de Estados Unidos e informó que el barco había comenzado a hundirse tras una colisión con un objeto desconocido y que su esposa estaba desaparecida. Alrededor de las 4 de la madrugada, la tripulación de un helicóptero de la Guardia Costera localizó la balsa salvavidas Bennett. También se encontró al amanecer un catamarán flotando boca abajo, pero aún no hundido. Bennett fue llevado a la isla Key West, que es la parte más meridional de Florida. Durante su entrevista con los investigadores, Louise dijo que él y su esposa se turnaron en sus tareas y que era el turno de Isabella en el momento del accidente. Estaba dormido en su camarote, pero se despertó y vio que el barco parecía haber chocado con algo. Al subir a cubierta y al no ver a su esposa allí, comenzó a gritar su nombre, pero nunca obtuvo respuesta. Según él, el mástil estaba suelto y podría haber empujado a Isabella por la borda. También dijo que la última vez que vio a su esposa, ella llevaba un chaleco salvavidas. Cuando Bennett fue rescatado por la Guardia Costera, un nadador de rescate afirmó que su mochila era inusualmente pesada. Al examinar los objetos que había cargado en la balsa salvavidas, los agentes encontraron 225 monedas de colección, cuya procedencia aún no se ha determinado. Ese mismo día, 15 de mayo, Isabella Hellman fue denunciada como desaparecida. Se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate desde el agua y el aire. Pero el 18 de mayo, después de 4 días de búsqueda sin señales de la mujer desaparecida, la Guardia Costera anunció oficialmente el fin de la operación de rescate. Las autoridades sospecharon que algo andaba mal cuando, menos de 24 horas después de que terminara la búsqueda de Isabella, Louise Bennett solicitó una carta a la Guardia Costera indicando que se daba por muerta a su esposa. Su solicitud fue denegada porque no estaba dentro de la jurisdicción de la Guardia Costera emitir dicho certificado. El 24 de mayo, Bennett dijo a una estación de televisión que partía hacia Cuba, donde planeaba alquilar un barco y continuar por su cuenta la búsqueda de su esposa. 3 días después, el 27 de mayo,
conoció a la hermana de Isabela y le dijo que acababa de regresar de Cuba. Dijo: me reuní con las autoridades allí y revisé todos los hospitales, pero no hay señales de ella. Ya han pasado 2 semanas desde que desapareció, así que no tengo muchas esperanzas de verla, así que tengo que aceptarlo. Esto es absolutamente devastador para mí. Ella es mi alma gemela. Pensé que íbamos a estar juntos para siempre. Al día siguiente, el 28 de mayo, Luis y la policía llegaron a la casa donde vivía la familia de su esposa para recoger a su hija, pero la familia de Isabela no quería entregarla. Con escándalo y la ayuda de la policía, Bennett se llevó a su hija después de todo. Durante la pelea, la hermana de Isabela, Elizabeth, afirmó repetidamente que Luis era el culpable de la muerte de Isabela. La actitud tranquila de Bennett y su comportamiento después de la desaparición de su esposa generalmente despertaron sospechas no solo de la familia de Isabela, sino también de la policía. Al entrevistar a familiares y amigos de la mujer desaparecida, los detectives escucharon repetidamente que las peleas entre Isabela y Luis se habían vuelto frecuentes después del nacimiento de la niña. Los vecinos de la pareja también dieron testimonio de ello. Isabela compartió con sus seres queridos que Luis insistió en mudarse a Australia mientras ella no quería salir de Estados Unidos. El 30 de mayo, Bennett concedió una entrevista en la que negó todas las acusaciones de participación en la desaparición de su esposa. Según él e Isabela habían planeado una hermosa vida juntos, pero ahora él estaba solo y su hija crecería sin una madre. Paralelamente a la investigación sobre la desaparición de Isabela Hellman, la policía comenzó a determinar el origen de las monedas de oro y plata encontradas entre las pertenencias de Bennett. Se descubrió que un año antes, Bennett había servido como primer oficial en un yate. El capitán de ese yate tenía un alijo de 617 monedas de plata y oro coleccionables, por un valor aproximado de $100,000. Un día, mientras el yate estaba atracado en el Caribe sin nadie a bordo, alguien irrumpió y robó todas las monedas. La persona que cometió el robo no pudo ser encontrada en ese momento, pero ahora que el FBI había comenzado a rastrear el origen de las monedas, el capitán del yate había identificado las monedas encontradas de Louis Bennett como parte de las que le robaron. Con esta información, el FBI obtuvo una orden de registro para el apartamento de Bennett. Recordemos que cuando el hombre fue rescatado, entre sus pertenencias se encontraron 225 monedas. El 16 de junio de 2017, una búsqueda en el apartamento encontró otras 162 monedas de oro escondidas en un armario. Para entonces, Bennett había logrado abandonar el territorio estadounidense y trasladar a su hija a Inglaterra, donde vivían sus padres. La situación económica del hombre no era la mejor, y eso al parecer lo obligó a regresar a Estados Unidos porque le quedaba un apartamento, el cual estaba valorado en $125,000 y otros objetos personales. También tenía derecho a recibir pagos de seguro en Estados Unidos por un catamarán perdido. El 28 de agosto de 2017, Louis Bennett fue arrestado en Florida. Fue acusado de robo de monedas y se declaró inocente. Un par de días después, un juez federal fijó la fianza de Bennett en $250,000. No pudo pagar $250,000, por lo que permaneció detenido. Mientras esperaba el juicio, Louis intentó que declararan muerta a su esposa. Esto le habría permitido disponer de sus propiedades y fondos de Isabela en sus cuentas bancarias, pero el juez se negó 2 veces a declarar muerta a Isabela, ya que la investigación sobre su desaparición aún estaba en curso. En noviembre de 2017, Bennett se declaró culpable de robar las monedas y de transportarlas a sabiendas a los Estados Unidos. Los padres de Bennett escribieron una carta al juez del caso pidiéndole indulgencia en la sentencia porque su pequeña hija ya había perdido a su madre. El 20 de febrero de 2018, Bennett fue sentenciado a 7 meses de prisión, seguidos de otros 3 años de libertad condicional. El mismo día que se anunció la sentencia en el caso de las monedas robadas, Bennett fue acusado de asesinato en segundo grado. Las autoridades dijeron que el hombre había provocado intencionalmente que el catamarán en el que viajaban él e Isabela se estrellara. En eso iba a basar la acusación, alegando que el accidente preparado fue orquestado por Bennett para encubrir pruebas del crimen. Los investigadores argumentaron que Bennett quería heredar la fortuna de su esposa para pagar sus propias deudas y luego llevarse a su pequeña hija, Amelia, a vivir a Australia. Unos meses antes de su muerte, Isabela confesó a través de mensajes de texto que le tenía miedo a su marido. Sus mensajes de texto revelaron que sentía que Bennett ya no la respetaba y que se encontraba con una persona enojada cuando llegaba a casa. Isabela también dijo que tenía miedo de llegar a casa. Meses antes de la desaparición de la señora Hellman, ella escribió:
Si ya no te agrado o no me amas, solucionemos esto lo antes posible porque es muy patética la forma en que me trataste todo el tiempo. La inspección del catamarán antes de hundirse mostró que las portillas debajo de la línea de flotación estaban abiertas y que el daño a los cascos gemelos parecía haber sido causado desde adentro. La línea de flotación es la línea de contacto entre la superficie tranquila del agua y el casco de un barco flotante. Al examinar fotografías y vídeos que la Guardia Costera de Estados Unidos tomó del catamarán antes de que se hundiera, un experto contratado por el FBI para ayudar en el misterio de alta mar determinó que la historia de Bennett no podía ser cierta. Según el análisis, no parece que el hundimiento del barco fuera causado por un daño accidental. Más bien, parece que el barco fue hundido intencionalmente. Un profesor asociado de Arquitectura Náutica e Ingeniería Oceánica en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos declaró en registros judiciales que los oficiales de la Guardia Costera que descubrieron el catamarán que se hundía no encontraron nada con lo que pudiera haber chocado. Los buzos que inspeccionaban el barco dudaban en entrar, ya que podría hundirse en cualquier momento. Finalmente lo hizo. El catamarán se hundió a una profundidad de más de 4.000 pies y no se realizó una inspección detallada. 2 años después de la desaparición de Isabella Hellman, fue declarada muerta. El juez hizo oficial lo que la mayoría cree que sucedió casi desde el minuto en que Isabella Hellman fue reportada por la borda en el mar. En una serie de órdenes, el juez de circuito del condado de Palm Beach, Scott Suskauer, escribió: se presume que Hellman murió el 14 de mayo de 2017. Hasta la fecha, la señorita Hellman no ha sido encontrada y no ha contactado a ninguno de sus familiares. En base a toda la evidencia, la señorita Hellman está muerta, según el comunicado. En enero de 2019, el juez federal de distrito Federico Moreno suspendió la audiencia de sentencia de Bennett en febrero en Miami y la reprogramó para el 28 de mayo, diciendo que no actuaría hasta que la familia de Isabella Hellman pudiera visitar personalmente a su hija Amelia, que cumplió 3 años en julio. En noviembre de 2019, un acuerdo de culpabilidad resultó en que Bennett fuera acusado de homicidio involuntario y se retirara el cargo de asesinato en segundo grado. Si bien podría haber enfrentado cadena perpetua por asesinato en segundo grado, el acuerdo ahora le otorgaba una sentencia máxima de 8 años de prisión. La familia de Isabella calificó el acuerdo de extraño, pero al mismo tiempo reconoció que las autoridades habían consultado con ellos para determinarlo. Un documento firmado por Bennett y presentado por el fiscal ante el tribunal decía que no recordaba si estaba buscando o llamando a su esposa cuando descubrió que estaba desaparecida. No disparó bengalas, ni buscó a su esposa en el catamarán, ni en el agua. Bennett no pidió ayuda de inmediato. En lugar de eso, cargó todo lo que necesitaba en una balsa salvavidas. Luego intentó provocar una colisión que provocó que el catamarán se inundara y dejó él mismo el barco en la balsa. La fiscalía afirmó que pidió ayuda 45 minutos después de detenerse y darse cuenta de que su esposa no estaba por ningún lado. También vale la pena señalar que la oficina del fiscal de los Estados Unidos dijo en un comunicado que Bennett había experimentado la navegación en aguas abiertas durante periodos prolongados, incluido el entrenamiento en situaciones de emergencia, y había viajado previamente desde San Martín a Australia. Conocía los procedimientos de emergencia, pero por alguna razón no utilizó sus conocimientos. No exigió que Isabella usara chaleco salvavidas, arnés o localizador personal, dijo el fiscal en un comunicado. En esencia, Bennett admitió su negligencia, es decir, entregar el control del catamarán a su esposa, que carecía de la experiencia necesaria, lo que finalmente provocó que ella cayera por la borda y se ahogara. Bennett es un marinero experimentado que recibió una certificación de la Royal Yachting Association del Reino Unido como patrón costero. Esta capacitación incluyó instrucción sobre procedimientos de emergencia, como protocolos de hombre al agua, y seguridad en la navegación nocturna. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado, a diferencia de Bennett, su esposa no había recibido capacitación en procedimientos de navegación de emergencia, no tenía una certificación de navegación y tenía sustancialmente menos experiencia en navegación. Solo Bennett sabe lo que realmente sucedió esa noche a bordo del catamarán, y es poco probable que alguna vez lo revele. Tras la declaración de culpabilidad, la familia de Isabella Hellman, a través de su abogado, emitió un comunicado desesperado pidiendo a Bennett que mostrara remordimiento. En concreto, decía esta declaración, el dolor que les ha causado es insoportable y nunca desaparece. No hay nada que Louis pueda hacer para aliviar el dolor que les ha causado al quitarles a Isabella.
Sin embargo, hay un dolor adicional que ha causado y continúa causando al privarlos del contacto con su hija y la de Isabela, Amelia. Por mucho que fuera de cualquiera, era de ellos, y ellos la aman y la extrañan. El único contacto que han tenido con Amelia fueron 3 chats de FaceTime. Pero hace mucho que no la ven ni la abrazan. Quieren abrazarla para amarla y estar con ella. Después de todo, ella es tan parte de su familia como la suya. La declaración decía que querían que Bennett hiciera lo correcto. El 28 de mayo de 2019, Louise Bennett, de 42 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su esposa Isabella Hellman. Fue sentenciada a 8 años de prisión. Bennett se disculpó con la familia de Isabella durante la audiencia. Me gustaría expresar mis más profundas y sentidas disculpas a la familia de Isabella. Sé que han pasado por un dolor inimaginable como resultado de mis acciones y por eso realmente lamento haber tomado malas decisiones que agravaron una tragedia de tal magnitud que rezo para que nadie más tenga que experimentarla, dijo Bennett en el Tribunal Federal de Miami. Bajo el acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar. Antes que el juez anunciara su decisión, Bennett pidió que se le permitiera salir antes de prisión para poder seguir criando a su hija. Si me permiten estar con mi hija lo antes posible. Bennett dijo, quiero criarla de una manera respetuosa con los deseos de mi esposa. Pero el juez Moreno se puso del lado de los fiscales y eligió 8 años de prisión como sentencia y 3 años de libertad supervisada. Los miembros de la familia de Isabella Hellman dijeron que después de que se anunció el veredicto, planeaban visitar a Amelia, quien vive con los padres de Bennett en Inglaterra. Creo que en este momento todo lo que podemos hacer es esperar que las visitas sigan adelante. Habrá una continuación para que Amelia crezca sabiendo que tiene 2 familias que la aman, dijo Mitchell Kitrosser, el abogado que representa a la familia de Hellman. Ha perdido a su madre, pero eso no significa que haya perdido a la familia de su madre. Creo que el escenario ideal sería que ambas familias participaran en su vida a medida que ella crezca, para que tenga la mayor cantidad posible de personas en su vida que la apoyen. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,